Lo vi todo desde la ventana de mi oficina en la Gran Vía, mi propia familia. Esos bastardos que juré proteger, irrumpiendo en el vestíbulo de mi edificio como una horda de langostas devorando un campo fértil. Habían forzado la cerradura principal, riendo a carcajadas mientras arrastraban maletas y botellas de cava. Como si el legado de mi padre, ese coloso de hormigón y vidrio que valía 2,3 millones de euros, fuera un puto hotel de 5 estrellas para su decadencia. Y lo peor, mi hermana Elena, la que me había prometido lealtad eterna, lideraba el asalto, con una sonrisa que apuñalaba más profundo que cualquier navaja. No fue un sueño febril ni una alucinación por el estrés de los últimos meses. Fue real, crudo, como el sol de Madrid que quema la piel en julio. Yo, Javier Ruiz, el hijo pródigo que había sacrificado mi juventud para mantener en pie el edificio Aurora, acababa de regresar de un viaje de negocios en Barcelona cuando recibí la llamada de mi portero. Un viejo andaluz llamado Paco que tartamudeaba como si estuviera confesando un pecado mortal. Señor Javier, su familia. Han entrado. Dicen que es suyo ahora. Dios mío, qué escándalo. Me quedé helado, el teléfono resbalando de mi mano sudada. ¿Suyo? Ese edificio era mi sangre, mi sudor, el único bastión contra el vacío que mi padre dejó al morir hace 3 años. Él, el constructor implacable que levantó el Aurora en los años 80 con manos callosas y sueños de grandeza. Me lo había legado a mí en su testamento, no a esa manada de parásitos que se llamaban familia. Mi madre, viuda y amargada, siempre celosa de mi éxito, Elena, mi hermana menor, una actriz fallida que saltaba de cama en cama y de fracaso en fracaso, y mi tío Ramón, el hermano de mi padre, un alcohólico empedernido que olía a rencor y a vino barato desde kilómetros. Ellos, que me habían suplicado dinero durante años, ahora lo reclamaban todo. Conduje como un poseído por la M30, el tráfico de Madrid, un borrón de claxones y luces rojas que me gritaban que frenara, que pensara. Pero pensar en qué, en cómo Elena me había llamado 2 semanas antes, fingiendo preocupación. Javi, el edificio está en ruinas. Déjame ayudarte a gestionarlo. Somos familia. No. Yo, idiota, le di las llaves de emergencia para una inspección. Y ahora, esa traición se materializaba en una fiesta improvisada. Música flamenca retumbando desde el ático. Risas estridentes filtrándose por las grietas que yo mismo había sellado con mis ahorros. Estacioné en doble fila y subí las escaleras de 3 en 3. Ignorando el ascensor que ellos probablemente ya habían saboteado para su diversión. El vestíbulo, antes un santuario de mármol pulido y lámparas de cristal heredadas de la época de Franco, ahora era un caos, confeti pisoteado, copas volcadas, y en el centro, Elena bailando descalza sobre la recepción, con un vestido rojo que parecía sangrar contra la alfombra persa. Bienvenidos a casa, familia, gritaba, mientras Ramón alzaba una botella en brindis, su barriga desbordando la camisa sucia. Me planté en la puerta, el corazón latiéndome como un tambor de guerra. ¿Qué coño hacéis aquí? Rugí, mi voz rompiendo el jolgorio como un trueno en la sierra. Elena se giró, su rostro iluminado por la sorpresa fingida. Pero sus ojos, esos ojos verdes que compartíamos de nuestra abuela, brillaban con malicia calculada. Javi, hermano, ven, únete. Mamá preparó paella. Este sitio es demasiado grande para ti solo. Somos sangre Ruiz. ¿Recuerdas? Lo compartimos todo. Compartirlo todo. Esa frase me golpeó como un puñetazo en el estómago. Recordé las noches en que, de niños en el barrio de Chamberí, compartíamos un pan con tomate raquítico mientras mi padre construía su imperio. Recordé cómo, al morir él, yo rechacé la oferta de un socio extranjero para vender el edificio y lo mantuve vivo,
alquilándolo a artistas y emprendedores que daban alma a sus paredes. Y ahora, ellos lo invadían, no por amor, sino por codicia. Mi madre, sentada en el sofá de terciopelo del Labi, me miró con esos labios fruncidos en una mueca de victimismo eterno. Hijo, no seas egoísta. Tu padre querría que estuviéramos juntos. Firmamos los papeles con el notario. Es legal, legal. Esa palabra me heló la rabia en las venas. ¿Papeles? Corrí a la oficina principal en el primer piso, rebuscando en el cajón de mi escritorio antiguo. Allí estaban el testamento original, intacto, con mi nombre grabado en tinta negra como un juramento. Pero al lado, una copia falsificada, con firmas garabateadas que imitaban la mía. Elena. Tenía que ser ella, con su talento para las mentiras en el escenario. Bajé de nuevo, el documento arrugado en mi puño, y lo agité frente a sus caras ebrias. ¿Esto es una puta falsificación? Salid de aquí ahora mismo, o llamo a la policía. Ramón soltó una carcajada ronca, escupiendo vino en el suelo. Policía, dice el niño rico. Tu padre me debía, Javier. Me debía por todos los años que le presté dinero para sus sueños locos. Esto es justicia poética. Mi madre asintió, lágrimas de cocodrilo rodando por sus mejillas. Somos tu familia. ¿Nos echarías a la calle como a perros? La duda me rozó el alma por un segundo. ¿Y si tenían razón? ¿Y si el aislamiento me había convertido en un monstruo? Pero entonces vi las marcas en las paredes, arañazos frescos donde habían colgado sus baratijas. Y la furia renació, caliente y purificadora. Familia. Escupí. La familia no roba. La familia no miente. Salid, o os arrepentiréis. Elena se acercó, su perfume dulzón invadiendo mi espacio, y susurró lo suficientemente alto para que todos oyeran. Prueba a echarnos. Javi. Veremos quién queda en pie al final. Aquella noche, dormí en mi coche, vigilando las luces de la aurora que parpadeaban como ojos acusadores. Al amanecer, juré por la tumba de mi padre, les haría pagar. No con violencia, que era demasiado fácil y efímero, sino con la justicia fría, meticulosa, que destroza almas. El edificio era mío, pero su ruina sería nuestra. Los días siguientes fueron un torbellino de insomnio y café negro. Contraté a un abogado, un tipo seco llamado Miguel Ortega, que olía a tabaco y a victorias en los tribunales de la Plaza de Castilla. Él, con su bigote gris y ojos de halcón, revisó los papeles y soltó un silbido. Falsificación burda, pero convincente. Tu hermana es lista, Javier. Ha usado un notario corrupto de Vallecas. Podemos anularlo, pero llevará tiempo. Y mientras, ellos viven gratis en tu oro. Tiempo. Ese era el lujo que no tenía. Cada mañana, al pasar por la Gran Vía, veía sus sombras en las ventanas, Elena posando para selfies como si fuera la reina del mambo. Ramón fumando en el balcón con vistas a la Cibeles. Mi madre regando plantas que no eran suyas. Me dolía el pecho como si me hubieran clavado un cuchillo romo. Una mezcla de traición y nostalgia que me hacía vomitar en los callejones. ¿Cómo habíamos llegado a esto? Recordaba las navidades en la casa de Lavapiés, con mi padre contando historias de la posguerra, prometiendo que el Aurora sería nuestro puente al futuro. Ahora, ese puente se desmoronaba bajo el peso de su codicia. Decidí no confrontarlos directamente. En cambio, empecé a tejer mi re. Llamé a viejos inquilinos, esos bohemios que Elena había echado con excusas baratas para redecorar. Una pintora vasca llamada Lara me contó entre sollozos cómo habían destrozado su estudio. Lienzos rasgados, óleos pisoteados. Eran como vándalos, Javier. Tu hermana dijo que eras un tirano por cobrar alquiler. Lara se convirtió en mi aliada silenciosa, testigo clave para el juicio que se avecinaba. Pero la venganza no podía ser solo legal,
Necesitaba ser personal. Un veneno lento que les corroyera el orgullo. Una noche, infiltré a un amigo jeque, un chaval de Malasaña llamado Diego, que debía favores de mi época de fiestas salvajes para acceder a sus correos. Lo que encontré me dejó sin aliento. Elena planeaba vender el edificio a un promotor chino, embolsándose una comisión que la sacaría de la pobreza eterna. Ramón había hipotecado su alma a prestamistas usureros para financiar la invasión. Y mi madre. ¡Ay! Mi madre. Había falsificado cartas de mi padre, alegando que yo era incapaz por mi soltería egoísta. La ira me consumía, pero también un hilo de lástima. ¿Eran monstruos? ¿O solo víctimas de su propia miseria? No importaba. Habían cruzado la línea, y yo les mostraría el abismo. El plan germinó en mi mente como una semilla maligna. Dejaría que se hundieran en su fiesta ilusoria, alimentando su arrogancia hasta que el colapso los aplastara. Empecé cortando el agua y la luz selectivamente, un error técnico, decía el cartel en la entrada, viéndolos maldecir desde mi escondite en un café cercano. Elena gritaba por teléfono a Ramón: ese cabrón nos está asfixiando. Y tenía razón. Los estaba asfixiando, gota a gota, hasta que suplicaran piedad. Pero la piedad era un lujo que ellos me habían robado primero. Las semanas se convirtieron en un laberinto de sombras, donde cada esquina del edificio Aurora guardaba un eco de traición. Me mudé temporalmente a un apartamento cutre en Usera, rodeado de olores a curry y kebabs, pero desde allí dirigía mi guerra con la precisión de un cirujano. Miguel, mi abogado, era mi ancla, un hombre de 50 y tantos, divorciado 2 veces, que odiaba a las familias disfuncionales tanto como yo. La ley es un arma enorme, Javier, me dijo una tarde en su despacho atestado de legajos amarillentos. Pero afilémosla. Demandaremos por invasión de propiedad, falsificación y daños morales. Mientras, recaba pruebas. Fotos, videos, testigos. Pruebas. Empecé a documentar su decadencia como un etnógrafo perverso. Con un dron prestado por Diego, grababa las noches de juerga, Elena recibiendo a amantes dudosos en el ático, sus gemidos filtrándose por las rejillas de ventilación, Ramón organizando timbas de póker en el sótano, apostando deudas que nunca pagaría, mi madre, la reina de las victimizaciones, llamando a parientes lejanos para lloriquear sobre el hijo desnaturalizado que no se echa a la calle. Cada clip era un clavo en su ataúd legal. Pero el odio no era puro, estaba veteado de recuerdos que me desgarraban. Una noche, solo en mi cuchitril, saqué una foto vieja, nosotros 4 en la playa de la Malvarrosa. Mi padre levantándome sobre sus hombros mientras Elena chapoteaba en las olas. ¿Dónde se había perdido esa inocencia? En la muerte de él, supuse. El cáncer se lo llevó rápido, dejando un vacío que yo llené con trabajo obsesivo, y ellos con rencor. Elena siempre me envidiaba: tú tienes el edificio, yo solo talentos rotos. Ramón culpaba a mi padre por no haberlo socorrido en su juventud. Y mi madre. Ella me culpaba a mí por no ser el marido que nunca tuvo. Decidí introducir un peón en el tablero, mi prima Lucía, la neutral de la familia, una maestra de primaria en Toledo que siempre mediaba en las riñas navideñas. La llamé una mañana, fingiendo vulnerabilidad. Lucía, estoy perdido. Vienen por todo. ¿Puedes hablar con ellos? Eres la única que me escucha. Ella, con su voz suave como el pan de pueblo, accedió. Javi, la familia es sagrada, pero esto es una locura. Iré a Madrid este fin de semana. Lucía llegó un sábado soleado, con su maletín de libros y una tarta de manzana casera, un gesto de paz en medio del caos. La vi entrar por la cámara de seguridad que instalé disimuladamente. Elena la recibió con abrazos efusivos. Ramón con una palmada en la espalda que casi la tumba. Mi madre con lágrimas. Cenaron en el comedor principal.
bajo la lámpara de araña que yo había restaurado con mis propias manos. Pero yo escuchaba todo a través de un micrófono oculto en la moldura del techo. Cortesía de Diego. Lucía, cuéntale a Javi que no somos monstruos, suplicó mi madre, cortando la tarta con manos temblorosas. Solo queremos un hogar. Él nos ignora desde que murió tu tío, Elena intervino. Su voz un veneno azucarado, es ambicioso. Prima. Quiere venderlo todo a extranjeros. Nosotros lo salvamos. Ramón eructó y añadió, el chico es un lobo solitario. Necesita aprender a compartir. Lucía. Mi aliada involuntaria. Defendió, Javi no es así. Ama ese edificio como a un hijo. Hablad con él. No lo ataquéis. Pero ellos la envolvieron en mentiras, pintándome como un tirano codicioso. Al final de la noche, Lucía me llamó. Su voz quebrada, Javi, es peor de lo que imaginaba. Elena dice que falsificaste tú el testamento para marginarlos. No sé qué creer, aquello me destrozó. ¿Dudaba de mí? La semilla de la paranoia creció y si Lucía era parte del complot, no. Ella era el puente, el humano en esta farsa de bestias. Le envié copias de los documentos reales, jurando por nuestra sangre compartida. Ayúdame a mediar, Lucía. O todo se irá al infierno. Mientras, la presión montaba. Los inquilinos expulsados formaron un grupo de WhatsApp, Víctimas de la Aurora, donde compartían historias de humillaciones, un escritor catalán cuya biblioteca fue vendida en un rastro, una bailarina andaluza que encontró su tutú hecho jirones. Les prometí justicia. Y a cambio, sus testimonios fluían como un río revuelto. Usé eso para presionar a las autoridades. Una denuncia anónima al ayuntamiento por ocupación ilegal aceleró inspecciones. De pronto, inspectores municipales aporreaban la puerta, multando por falta de permisos de habitabilidad. Elena me llamó esa tarde. Su voz un siseo de serpiente. ¿Eres tú? ¿Verdad? Maldito. Nos estás matando de hambre aquí, rey. Un sonido hueco que no reconocí como mío. Solo estoy defendiendo lo mío, hermana. Disfruta la fiesta mientras dure. Colgué. Pero el remordimiento me mordió. ¿Estaba convirtiéndome en ellos? La línea entre venganza y crueldad se difuminaba. Y en las noches de insomnio, soñaba con mi padre susurrando, no dejes que el odio te coma. Hijo, para contrarrestar. Busqué aliados en la sociedad madrileña. Fui a un bar de copas en Malasaña, donde conocí a Isabel, una periodista freelance del El País especializada en escándalos inmobiliarios. Con su melena negra y ojos que diseccionaban mentiras, le conté mi historia sobre un Rioja tinto. Traición familiar en el corazón de Madrid, murmuró, anotando furiosamente. Esto vende, Javier. ¿Pero estás listo para el escrutinio? La prensa nos pintará a todos de monstruos. ¿Listo o no? Accedí. Su artículo salió una semana después, El edificio maldito, una familia al borde del abismo. Fotos granuladas de la fiesta, testimonios anónimos, y mi silueta borrosa como el héroe herido. Las redes estallaron, Aurora traicionada trending en Twitter, con madrileños indignados compartiendo memes de ocupas burgueses. Elena contraatacó con un hilo viral, mi hermano nos echa por envidia. Familia primero. La guerra se volvió pública. Un circo de likes y odios que me agotaba pero también empoderaba. Ramón, en su estupidez etílica, cometió el primer error grave, agredió a un inspector, ganándose una noche en el calabozo de Moratalaz. Lo saqué bajo fianza, no por piedad, sino para atarlo a mí. En la comisaría, cara a cara bajo luces fluorescentes parpadeantes, le dije, tío, esto acaba mal para todos. Firma una retractación. Y te ayudo con tus deudas. Él escupió al suelo, ni lo sueñes, chaval. Tu padre me robó la vida. Ahora te la robo a ti. Salí de allí temblando, pero con una resolución de acero. El clímax se acercaba.
Sentía su pulso en las venas de la ciudad. Lucía me dio una reunión en un café neutral de la Plaza Mayor, bajo la lluvia torrencial de un otoño prematuro. Nos sentamos en una mesa redonda, como en una terapia familiar retorcida, yo, Elena, Ramón, mi madre, y Lucía en el centro, con su cruz de plata brillando como un faro. Escuchémonos, imploró Lucía. Mi madre empezó. Un monólogo de agravios. Me dejaste sola, Javier. Con deudas hasta el cuello. Elena añadió leña, nos tratas como basura. Ese edificio es de todos. Ramón gruñó asentimiento. Yo esperé mi turno. El corazón un yunque forjado en el fuego de la traición. Vosotros me traicionasteis primero, dije, deslizando las pruebas sobre la mesa, correos, falsificaciones, videos. Esto no es familia, es robo. El silencio cayó como una guillotina. Elena palideció. Ramón maldijo. Mi madre sollozó. Lucía miró alrededor. Horrorizada, Dios. ¿Qué hemos hecho? Por un momento, creí en la redención. Pero entonces, Elena sonrió, esa sonrisa lopuna, y dijo, pruebas o no. El notario las validó. Y tenemos un comprador. Firma. Javi. O perdemos todo. Aquella frase encendió la mecha. Salí bajo la lluvia, empapado hasta los huesos, jurando que su fiesta terminaría en llanto. La venganza ya no era un plan, era mi oxígeno. La lluvia de Madrid se convirtió en mi aliada, lavando las calles pero no el hedor de la traición que impregnaba mi alma. De vuelta en Usera, con el agua goteando del techo como lágrimas póstumas. Tracé el siguiente movimiento en un cuaderno raído, exponerlos no solo legalmente, sino socialmente, hasta que su orgullo, ese frágil escudo, se resquebrajara. Isabel, la periodista, se convirtió en mi espada afilada, su segundo artículo. Sombras familiares, el robo del siglo en el Aurora. Destapó la conexión con el promotor chino, un tal Li Wei, conocido por blanquear dinero en propiedades madrileñas. Las acusaciones de corrupción volaron como cuervos. Y de pronto, la Policía Nacional allanó el edificio en una redada al amanecer. Vi las luces azules parpadeando desde mi ventana. Un espectáculo pirotécnico que me arrancó una sonrisa sádica. Elena fue esposada en camisón. Gritando improperios a los agentes, Ramón se resistió, ganándose un porrazo que le abrió la ceja. Mi madre, dramática como siempre, se desmayó en el vestíbulo, reviviendo escenas de sus telenovelas favoritas. Lucía me llamó histérica, Javi. Esto es una masacre. ¿Lo planeaste? Mentí. No, prima. Solo la ley haciendo su trabajo. Pero en el fondo, saboreaba el caos. Un bálsamo para mi rabia supurante. El allanamiento duró horas, con perros ladrando y flechistegadores. Salí en las noticias de Telemadrid, escándalo en Gran Vía, familia ocupa un edificio millonario. Los comentarios en redes eran un festín de Schadenfreude que aprendan los parásitos. Madrid no es para perdedores. Pero también había voces disidentes, pobre familia. El hijo es un psicópata. Esa dualidad me torturaba. Era yo el villano de mi propia historia. Miguel me convocó a su oficina al día siguiente, con pilas de informes frescos. Buenas noticias. Javier, el notario, confesó soborno. Elena lo pagó con joyas robadas de la casa de tu madre. Podemos archivar la falsificación y demandar por daños al menos 500.000 euros. Celebramos con un café solo. Pero su rostro se ensombreció. Cuidado, hijo. La venganza es un fuego que quema al que lo enciende. ¿Y si te arrepientes? Arrepentimiento. Esa palabra me perseguía en sueños. Donde mi padre me reprochaba, la familia es el único legado eterno, despertaba sudando, cuestionando cada paso. Para calmar la tormenta interna, visité la tumba en el cementerio de la Almudena, bajo cipreses que susurraban secretos. Papá, me han roto. ¿Qué haría tú? El viento no respondió, pero recordé sus palabras en el lecho de muerte. Protege lo nuestro.
Pero no pierdas el corazón. Regresé a la Aurora esa tarde. Ahora un cascarón vacío custodiado por vallas policiales. Entré con una llave maestra. El eco de mis pasos un requiem por la inocencia perdida. En el ático, encontré reliquias de su invasión, una bufanda de Elena enredada en la barandilla, un vaso de Ramón manchado de licor, un rosario de mi madre en el suelo. Los recogí como trofeos macabros, pero lágrimas traicioneras rodaron por mis mejillas. Los odiaba tanto como para destruirlos, o los amaba lo suficiente para salvarlos. Lucía irrumpió en mi vida entonces, golpeando la puerta provisional de la entrada. Tenemos que hablar. Javi, los soltaron bajo fianza. Pero Elena está destrozada. Dice que todo es por ti, por el dinero que le negaste para su carrera. La invité a pasar. Y nos sentamos en el lobby desnudo, con el mármol frío como mi resolución. Lucía, con ojeras de insomnio, sacó un sobre. Lee esto. Es una carta de tu madre. La carta era un lamento en tinta borrosa. Hijo mío, te odié por ser fuerte donde yo era débil. Ramón me convenció de que el edificio nos salvaría. Perdóname, o mátame con tu justicia. El papel tembló en mis manos, por primera vez. Vi grietas en su armadura de victimismo. Lucía, ¿crees que puedo parar? Ella tomó mi mano. Cálida y firme, la familia no se rompe, se repara. O se entierra. Sus palabras plantaron duda. Un veneno dulce que diluía mi furia. Decidí una tregua tentativa. Llamé a Elena a medianoche, cuando la ciudad dormía bajo un manto de niebla. Hablemos, hermana. Sin abogados, sin mentiras. Ella accedió. Su voz ronca por el llanto o el vodka. Vale, Javi. Mañana, en el Retiro. Solo nosotros. El parque del Retiro al amanecer era un Edén profanado, lagos empañados, palomas picoteando migas de pan olvidado. Elena llegó envuelta en un abrigo raído, sin maquillaje, su belleza natural marchita como una flor pisoteada. Nos sentamos en un banco junto al palacio de cristal, el vapor de nuestro aliento entretejiéndose como nuestras vidas rotas. No quería esto, murmuró, mirando al agua. Papá siempre te prefirió. Yo era la hija fallida, la que soñaba con luces pero terminaba en sombras. Sus confesiones me desarmaron, contó de sus audiciones fallidas en Barcelona, de amantes que la usaban y descartaban, de la envidia que la carcomía al ver mi éxito. El edificio era mi salvación, Javi. Un escenario propio, lágrimas surcaban su rostro. Y por un instante, la abracé como en la infancia, oliendo a jazmín y a arrepentimiento. Yo también fallé, Elena. Te dejé sola en tu dolor. Prometimos una pausa en la guerra, ella testificaría contra el notario. Yo retrasaría la demanda. Caminamos por senderos de grava, hablando de sueños rotos y de papá, riendo incluso de anécdotas tontas. Por primera vez en meses, sentí el peso aligerarse, como si el sol de Madrid pudiera curar heridas abiertas. Pero la ilusión duró lo que un espejismo. Esa noche, Diego me envió un archivo, un audio interceptado de Elena hablando con Ramón. Lo tengo blando, tío. Firma la tregua. Y luego lo jodemos con el comprador chino. Es nuestro boleto a la libertad. El mundo se derrumbó de nuevo. La traidora no había cambiado, solo actuaba el papel. El odio renació, más afilado, teñido de hondo dolor. Maldita seas, Elena, susurré a la pantalla. Te daré justicia, pero la pagarás cara. Aceleré el plan, contacté a Li Wei a través de Isabel, fingiendo interés en la venta para tender una trampa. El chino mordió el anzuelo, reuniéndonos en un restaurante de lujo en Salamanca. Él, un hombrecillo pulcro con ojos de tiburón, ofreció 2,5 millones, negocio limpio. Señor Ruiz sonreí, grabando cada palabra. Limpio como la nieve, respondí, sabiendo que su negocio olía a evasión fiscal. De vuelta,
Usé la grabación para alertar a Haciende. Redadas simultáneas, el Aurora sellado. Lee arrestado en Barajas. Elena citada como cómplice. Ella me confrontó en la calle. Bajo farolas que proyectaban sombras alargadas. Bastardo. ¿Me usaste? Asentí. El corazón un pozo de vacío, aprendiste de la mejor. Hermana. Lucía. Al enterarse. Cortó lazos. Eres un veneno. Javi. No eres familia. Eres un verdugo. Su rechazo dolió más que balas. Un recordatorio de que la venganza devoraba a inocentes. Pero ya era tarde. El fuego ardía. Y yo era su guardián. El invierno golpeó Madrid como un puño helado, cubriendo la gran vía de escarcha que crujía bajo mis botas. El edificio Aurora, ahora un fantasma custodiado por cintas policiales, se erguía como un monumento a mi caída. Ventanas tapiadas. Grafitis de justicia para los Ruiz, garabateados por activistas de izquierda que veían en mi familia a víctimas del capitalismo. La prensa no paraba, portadas en ABC clamando guerra fratricida por un imperio de hormigón, mientras el mundo destapaba los lazos de Li Wei con la mafia china. Yo era el centro del huracán, un paria que caminaba por sol evitando miradas acusadoras. Elena desapareció por días, su teléfono mudo como una tumba. Ramón se refugió en un albergue de Carabanchel, bebiendo su penitencia en botellas de Mau. Mi madre, la más frágil, acabó en el Hospital Gregorio Marañón con una crisis nerviosa sobredosis de ansiedad. Dijeron los médicos, pero yo sabía que era de culpa. La visité una noche. El pasillo esterilizado oliendo desinfectante y a muerte lenta. Ella yacía pálida, tubo serpenteando por sus brazos, y al verme, extendió una mano temblorosa. Hijo. ¿Por qué nos odias tanto? Me senté a su lado, el colchón hundiéndose bajo mi peso invisible. No os odio, mamá. Os amo tanto que duele. Pero me rompisteis. Le conté todo, las noches de insomnio planeando su ruina, el placer sádico al ver sus ilusiones desmoronarse. Ella lloró. Un río seco de sollozos ahogados. Ramón me manipuló. Elena. Ella es como yo. Rota por dentro. Perdóname, Javier. Vende el edificio. Empieza de nuevo. Sin nosotros, sus palabras me partieron en dos. ¿Vender? El Aurora era mi ancla. El último hilo a papá. Pero la idea germinó. Una salida de la espiral. Llamé a Miguel al amanecer, prepara la subasta. Limpiemos esta mierda. Él protestó, es tu legado. El legado está podrido. Repliqué. Corta la gangrena. La subasta se anunció en La Vanguardia y El Economista. Propiedad icónica en Gran Vía. 2 a 3 metros base. Postores llegaron como buitres, fondos de inversión cataríes, hoteleros catalanes, incluso un colectivo de artistas que soñaba con galerías. Pero yo jugaba sucio. Filtré rumores a Isabel de que el edificio tenía daños estructurales por la ocupación, ahuyentando a los gordos. El precio cayó. Un suicidio lento que me dolía pero purificaba. Elena resurgió entonces, irrumpiendo en mi apartamento de Usera con ojos en llamas. ¿Estás loco? ¿Vender? Eso es rendirse. La enfrenté en la cocina minúscula. El olor a arroz quemado de la cena solitaria colgando en el aire. Rendirse sería perdonaros. ¿Esto es cierre? Ella rió. Una carcajada histérica. Cierre. Dice. Tú nos destruiste, Javi. Mamá en coma. Ramón en la calle. Yo sin nada. ¿Satisfecho? Por un segundo. La vi no como enemiga, sino como espejo, dos almas Ruiz, forjadas en el mismo fuego destructivo. Únete a la subasta, Elena. Compra tu redención. Ella escupió, ¿con qué dinero? Idiota, tú me lo quitaste todo. Salió dando un portazo. Pero dejó caer una carpeta, planos del edificio, marcados con anotaciones de Li Wei. Curioso. Los revisé, no solo venta, sino demolición. ¿Planeaban arrasar el Aurora para un rascacielos?
El horror me invadió, mi legado. Pulverizado. Llamé a Lucía, suplicando una última mediación. Ella, endurecida por el tiempo, accedió a regañadientes, solo por mamá. Javi. Reúnete con Elena en el ático. Mañana, al mediodía. El día llegó gris. Nubes bajas como plomos sobre Madrid. Subí las escaleras derruidas. El polvo levantándose en remolinos fantasmales. Elena esperaba en el balcón. Viento azotando su cabello como una medusa moderna. Bienvenido a tu fin, hermano, dijo, sosteniendo un mechero encendido sobre un montón de papeles, mi testamento original, amenazado por llamas danzantes. Para, grité, lanzándome. Forcejeamos. El balcón temblando bajo nuestros pies. El abismo de la Gran Vía bostezando abajo. Esto acaba hoy, rugió ella, sus uñas clavándose en mi brazo. En la lucha. Vi la verdad en sus ojos, no codicia, sino desesperación pura. Papá te dio todo. A mí, nada. Quiero que duela como a mí. Lucía irrumpió entonces, alertada por un vecino. Deteneos. Locos. Pero era tarde. Elena tropezó. El mechero volando. Papeles ardiendo en ráfagas anaranjadas. Yo la sujeté, tirándola hacia atrás del borde. Pero el pánico la hizo arañar mi rostro. Suéltame. Muero libre. La sostuve. Músculos ardiendo. Mientras Lucía llamaba a emergencias. Sirenas hallaron abajo. Un coro de salvación tardía. La policía nos separó. Esposas frías mordiendo muñecas. En la comisaría. Bajo interrogatorio. Elena colapsó, lo planeé todo. El notario. Lee. Quería que sufrieras como yo, confesó. Lágrimas mezclándose con sangre de un labio partido. Yo, magullado y roto, pedí clemencia, es mi hermana. Enferma. No malvada. El clímax no fue explosivo, sino una implosión silenciosa. Mamá se recuperó lo suficiente para firmar una renuncia total. Ramón entró en rehab, financiado por mis últimos euros. Elena, procesada pero con sentencia suspendida por duelo patológico, prometió terapia. Yo retiré la subasta. Restaurando el Aurora con inquilinos nuevos, Lara la pintora regresó, trayendo vida fresca. Pero la victoria sabía a cenizas. Lucía me visitó una semana después. En el Labi reconstruido, ganaste, Javi. ¿Pero a qué precio? Miré las paredes, ahora pintadas de blanco inmaculado, y susurré a mi humanidad. La primavera traicionera de Madrid brotó con flores traídas por vientos traicioneros, pintando la Gran Vía de rosas y jazmines que contrastaban con las cicatrices en mi alma. El edificio Aurora renacía, andamios trepando fachadas como enredaderas, obreros canturreando coplas mientras lijaban el pasado. Yo supervisaba desde el ático, ahora mi sancta sanctorum, con vistas a un horizonte que prometía redención. Elena cumplía su libertad condicional en un piso tutelado en Leganés, asistiendo a sesiones con una psicóloga que juraba progreso. Ramón, sobrio por milagro, trabajaba como portero irónicamente, en un bloque de lavapiés. Mi madre regresó a su casita en Toledo. Cartas semanales llenas de lo siento que leía pero no respondía. Lucía era mi único puente, visitándome con empanadas de la abuela y charlas que rozaban la normalidad. Estás cambiando, Javi, dijo una tarde. Mientras pintábamos el Labi juntas, ella con brocha en mano, yo con recuerdos pegajosos. El odio se va. Bienvenido de vuelta. Sonreí. Pero en el fondo, un vacío persistía, un hueco donde la confianza debería latir. Entonces llegó el twist, ese golpe de dados cósmico que volteó el tablero. Una mañana de mayo, con el sol filtrándose por grietas en las persianas, Miguel irrumpió en mi oficina, rostro ceniciento como un sudario. Javier, siéntate. Esto cambia todo, deslizó un sobremanila sobre el escritorio, sellado con cera roja del notario original. Dentro,
Un segundo testamento, fechado un mes antes de la muerte de mi padre. En mi lecho de muerte. Reconozco a Ramón como coheredero de la Aurora. Por deudas pendientes de juventud. Javier. Hijo mío. Administra. Pero comparte. El mundo se inclinó. ¿Coheredero? Papá. El hombre de hierro que me eligió a mí, traicionándome desde la tumba. Leí y releí. La firma inconfundible. Notariada en secreto. Imposible. Balbuceé. Miguel negó, legal al 100%. Tu tío lo sabía. Elena lo descubrió hace años, por eso la invasión. No era solo codicia, era derecho. La revelación me aplastó como una losa. Toda mi venganza, construida en la ilusión de propiedad absoluta, era humo. Recordé Fleshis, papá y Ramón discutiendo en susurros noches antes del diagnóstico. Ramón saliendo con un sobre abultado. ¿Deudas? ¿O un intento tardío de justicia fraterna? Llamé a Ramón. Voz ronca, ven. Ahora. Él llegó en metro, oliendo a jabón barato y redención tentativa. Ojos esquivos. En el ático, bajo el sol que doraba el polvo danzante, le confronté con el testamento. Explícate. Tío, él se hundió en un sillón. Arrugas profundizándose como surcos en arcilla. Tu padre me debía. Sí. No dinero, mi juventud. Le presté años en la construcción, rompiéndome la espalda mientras él firmaba contratos. Al final, me dio esto como consuelo. Pero juré no reclamarlo. Por ti, Javi. Era su orgullo. Sus palabras me desarmaron. ¿Por qué no dijiste nada? Ramón suspiró. Voz quebrada, vergüenza. Y amor. Vi cómo lo amabas. Pero Elena. Ella husmeó los papeles tras su muerte. Me chantajeó con mis deudas. Me arrastró a esto. Fui débil. El twist no era solo legal, era emocional. Un espejo roto que reflejaba mi propia ceguera. Yo, el vengador justiciero, había ignorado las grietas en la narrativa familiar. Llamé a Elena esa tarde, reuniéndonos en el retiro de nuevo el mismo banco, pero ahora con mariposas revoloteando como almas liberadas. Ella llegó con muletas, secuela de una caída en su piso, pero ojos claros por primera vez. Leíste el testamento, ¿verdad? Asentí. Y ella rió suavemente. Papá era un cabrón romántico. Nos puso a prueba a todos. Hablamos horas. Desentrañando el nudo, Elena no era la villana pura, sino una marioneta de su dolor, impulsada por un derecho enterrado. Te odio menos ahora, Javi, confesó. Y me odio a mí misma más. La abracé. Y en ese gesto, el perdón brotó, ácido y dulce. Pero las consecuencias rodaban como bolas de nieve. La demanda se desmontó, forzándome a compensar a Li Wei con una indemnización que vació mis cuentas. El Aurora, compartido ahora con Ramón como socio silencioso, se convirtió en un proyecto colectivo, pisos para artistas de bajos ingresos, con Elena curando su arte en un estudio donado. Mi madre regresó para la inauguración, frágil pero radiante. Y Lucía ofició una bendición improvisada. La familia no es perfecta, es persistente. Yo, transformado, caminé por las salas renovadas, tocando paredes que ahora susurraban historias compartidas. El twist me había robado la venganza absoluta, pero me regaló algo mejor, verdad. Y en la verdad, la paz frágil, pero real. El verano madrileño llegó como un amante ardiente, sofocando la ciudad en olas de calor que derretían asfalto y voluntades. El edificio Aurora, rebautizado sutilmente como Ruiz renacido en una placa discreta, bullía de vida, risas de niños en los patios interiores, telas flameando en balcones convertidos en estudios de arte, y el aroma a tapas fritas filtrándose desde un bar comunitario en la planta baja. Yo, Javier Ruiz, ya no era el lobo solitario, era el guardián cansado, con arrugas prematuras y un corazón cosido con hilos de arrepentimiento y esperanza.
Ramón se instaló en un apartamento modesto del tercer piso. Su rol de socio limitado a consejos gruñones sobre fontanería su vieja maestría. No lo cajes, sobrino, me decía cada mañana, con un café en mano y un guiño que ocultaba lágrimas no derramadas. Elena floreció en su estudio del ático, lienzos abstractos de rojos furiosos y azules melancólicos, expuestos en una galería de malasaña que Isabel promocionó con fervor. Traición y renacimiento, tituló su primera muestra, y yo compré la pieza central, un autorretrato de nosotros dos, entrelazados en espirales de fuego y agua. Mi madre, anclada en Toledo pero visitando quincenalmente, tejía lazos rotos con manos temblorosas. Hijo, el perdón es como el gazpacho, frío, pero reconforta. Bromeaba, sirviendo cuencos en cenas familiares que empezaban tensas pero acababan en anécdotas compartidas. Lucía, la santa mediadora, se mudó a un piso cercano, convirtiéndose en la tía postiza que el Aurora necesitaba, clases de historia para los inquilinos, mediaciones en disputas menores. Pero las secuelas no eran un cuento de hadas, eran un tapiz raído, con hilos sueltos que picaban. Yo luchaba con ataques de pánico en las noches, despertando con el fantasma de la venganza, susurrando no fue suficiente. Terapia con un psicólogo en Chueca me obligaba a confrontar tu rabia era armadura. Javier. Quítatela lentamente. Lo hice, caminando por el retiro al alba, meditando junto al lago donde Elena y yo habíamos sellado paces frágiles. Socialmente, el escándalo dejó marcas, antiguos amigos me miraban de reojo en bares de Chamberí, murmurando el tipo de la familia loca. Pero gané aliados inesperados, Lara, la pintora. Se convirtió en amante o algo parecido, sus besos oliendo a trementina y a segundas oportunidades. Me salvaste, Javi, decía, trazando mapas de estrellas en mi espalda. Y Miguel, mi abogado eterno, se unió a las cenas, brindando con Ribera del Duero, de enemigos a familia. La vida es un juicio eterno. El twist del testamento reverberaba, Ramón reveló más en confidencias etílicas no alcohólicas. Gracias a los dioses. Tu padre dudaba de ti, Javi. No por falta de amor, sino por miedo a que el edificio te consumiera como a él. Aquello dolió, pero liberó, yo no era heredero por defecto, sino por elección compartida. Invertimos ganancias en una fundación Ruiz, becas para hijos de constructores, talleres de arte para fallidos como Elena. Ella, redimida, me confesó una noche en el balcón, pensé en suicidarme esa semana en Leganés. Tu llamada me detuvo. Gracias, hermano. La cadena de reacciones se extendió. Li Wei, deportado pero no amargado, envió una carta desde Shanghái. Aprendí lealtad de su caos. Señor Ruiz. Paz del notario corrupto. En prisión. Se convirtió en chivato, destapando una red de fraudes que limpió el barrio inmobiliario. Y yo, en un acto final de catarsis, escribí un libro Sombras en el Aurora, anónimo al principio, que se volvió bestseller en FNAC. No por gloria, sino por exorcismo, páginas llenas de PH símbolo 1 EABNN símbolo 1 Edenweb. TU y símbolo 1 EC7 TV símbolo 1 ECDNG. Toantin. H símbolo 1 ED1 y H símbolo 1 EADN. Tejidas en una narrativa que resonaba en salones de lectura de toda España. Un año después, en la fiesta de reapertura con flamenco suave y paella para 100. Nos reunimos todos, madres riendo con hijas, Ramón bailando torpemente con Lucía, Elena alzando una copa por las traiciones que nos forjan. Yo, desde el balcón, miré la multitud y sentí plenitud. No perfecta, no hollywoodense, sino real, una familia remendada, un edificio vivo, una vida que, contra todo pronóstico, perduraba. La venganza se disolvió en el aire cálido, dejando espacio para lo impredecible. Y en Madrid, donde los ríos de asfalto corren eternos, supe que el verdadero legado no era ladrillo,
sino el coraje de soltar el odio. Caminé hacia la fiesta, brazos abiertos, listo para lo que viniera porque al final, la justicia no era castigo, sino equilibrio. Y en ese equilibrio, hallé mi paz. Fin.